Hola, ¿quién no se acuerda del ruidito de los cassettes y cómo lo teníamos que sufrir para ajustar el cabezal y poder cargar nuestro juego favorito? Bueno, ahora por suerte ya no tenemos que pasar por eso, ni siquiera para cargar el juego que hicimos en la segunda parte de este curso. Hoy vamos a ver un poquito más en profundidad un par de comandos esenciales como son los comandos print e input. Print es el que nos deja escribir cosas en pantalla, como en este ejemplo. Estamos escribiendo entre comillas un texto y eso hace que ese texto, exactamente como lo escribimos, aparezca en la pantalla. Cuando queremos hacer que dos textos queden uno inmediatamente a continuación del otro, podemos usar el punto y coma. Simplemente, por ejemplo, escribimos un texto entre comillas y agregamos un punto y coma al final. Después, si en una línea siguiente tenemos otro print, ese texto del segundo print, en este caso de la línea 30, se va a imprimir inmediatamente después de lo que está en la línea 20. Pero ven que dije inmediatamente. No está dejando ningún espacio, así que eso es algo que tenemos que tener en consideración. Vamos a tener que editar la línea 20 para agregar un espacio en blanco al final del texto, o si no, agregar un espacio en blanco al principio de la línea 30, como a cada uno le quede más cómodo. Ahora vamos a probar cómo es para imprimir números. ¿Se acuerdan de las variables que eran como cajas con una etiqueta? En este caso, por ejemplo, la etiqueta A la cual le asigno el valor 6. Si quiero tener un texto en una variable, el nombre de la variable tiene que tener el signo de pesos al final. En este caso tengo una variable que se llama A pesos y le estoy poniendo el valor 6 como un texto. Ahora vamos a ver las diferencias entre imprimir una variable numérica, que es A, y una variable alfanumérica, que puede tener texto y números, pero igual son como texto, con el A pesos. Fíjense que hay un espacio entre el número 6 y el comienzo de la pantalla. La primera línea, que es puro texto, empieza bien desde la izquierda. La segunda, que es un número, una variable numérica, deja un espacio. Y la tercera, de nuevo, imprime bien desde el principio de la pantalla. Vamos a hacer otra variable numérica, b, con un valor menos 3. Y vamos a imprimirla inmediatamente después de imprimir a. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el signo de menos está en ese espacio en blanco. Básicamente el espacio en blanco se está imprimiendo como para dejar reservado el espacio del signo negativo y que quede todo ordenadito y prolijo. Ahora, si queremos imprimir las cosas como en una tabla, podemos imprimirlas en columnas y para eso usamos la coma. En este caso tenemos print a, b, y como ven, separa la pantalla, en este caso en dos columnas, e imprime el primer valor y con la coma va a la segunda columna e imprime el segundo valor. Depende de la computadora, la coma puede separar la pantalla en 2, 3, 4 o incluso más columnas. Puedo seguir agregando otros valores, otras cosas a imprimir separados por la coma, pero como ven, a lo que ya no quedan más columnas, esta pantalla tiene solo 2, pasa al renglón siguiente. Acá tengo el texto que imprimo, una variable con un número 6, coma, el número menos 3, coma, el texto 6, y después en la 70 imprimo el texto de la variable a pesos, 6. Puedo combinar textos escritos entre comillas y variables.
Por ejemplo, vamos a imprimir el texto, el número, después el contenido de la variable A y después otro texto, se escribe, y el contenido de la variable A pesos. Fíjense los espacios en blanco que estoy dejando para separar cada cosa. No hay un espacio entre el número y la variable A porque agrega un valor automáticamente. Acá en este caso podemos ver que incluso entre el número escrito 6 y la palabra se escribe quedó un espacio extra. No es necesario agregar un espacio entre comillas como hice, porque también este BASIC en particular agrega un espacio después de cada variable numérica. Entonces podemos poner un texto entre comillas, el número, punto y coma, A, la variable A, punto y coma, otro texto entre comillas, con un espacio al final y punto y coma A pesos. También podemos ver qué es lo que pasa cuando imprimimos varios números separados por el punto y coma. Va dejando espacios como para mantener el orden sin importar si el número es negativo o es positivo, que quede todo bien prolijito. Vamos a ver ahora cómo es con las otras versiones de BASIC. En la Commodore 64 es lo mismo. Lo único que cambia en este caso es el comando para borrar la pantalla. El BASIC de Commodore 64 no tiene el comando CLS, entonces usamos una variante del print para borrar la pantalla en la línea 10, pero después es lo mismo. El punto y coma, la coma, los espacios antes y después de los números y del texto. La única diferencia con lo que vimos es que la pantalla de la Commodore 64 tiene unos cuantos caracteres más de ancho, entonces la coma separa la pantalla en 4 columnas. Como ven en este ejemplo, en la segunda línea impresa vemos que el número 6, el número -3 y el texto 6 están en el mismo renglón. La versión de PC también lo mismo. Ahora sí volvemos a usar el comando CLS y como la pantalla es mucho más ancha, la coma al imprimir nos da unas 6 columnas. Pero después funciona exactamente igual. Un detallecito que pueden notar, capaz que ya lo vieron antes, es que si bien podemos escribir los comandos y las variables en minúsculas, cuando lo hacemos un listado aparecen automáticamente en mayúsculas. Para el BASIC es lo mismo una variable A mayúscula que una variable A minúscula, se traduce digamos todo a lo mismo. Y bueno, y para el final la versión de la pesadilla, digo de la Spectrum, que es la que siempre hace la diferencia. Si escribimos el código exactamente como lo hicimos en las otras, vamos a ver que el resultado que tenemos en las dos últimas líneas no está bueno. Y eso es porque el BASIC de la Spectrum es el único que no agrega los espacios entre números. Así que tenemos que reescribir un poquito las líneas 70 y 80 agregando espacios extras para que ahí sí el resultado sea prolijo como las demás. También la Spectrum, como tiene una pantalla relativamente chica, la coma separa en 2 columnas el texto. Entonces, para resumir el comando print, si imprimimos un número, se imprime el número. Si imprimimos una cuenta, se imprime el resultado de la cuenta. Si imprimimos algo entre comillas, se imprime exactamente lo que escribimos entre las comillas. También podemos mezclar en una misma línea de print distintas cosas separándolas, por ejemplo, con un punto y coma para que aparezcan una a continuación de la otra. O podemos usarlas también separados por una coma para ordenar el contenido que imprimimos en diferentes columnas. El número de columnas que hay disponible en la pantalla va a variar de acuerdo al tamaño de la pantalla de la computadora. Si
tratamos de usar más columnas de las que hay en la pantalla, pasa al siguiente renglón. Podemos mezclar juntos las comas, los puntos y comas, el texto entre comillas, el contenido de números o lo que sea, todo para ajustar a la manera que nosotros queremos imprimir las cosas. Bueno, con esto básicamente terminamos el comando print por ahora, porque todavía nos quedan un montón de opciones y herramientas más que tiene, que las vamos a ver en el futuro no tan lejano. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda parte de este video de hoy, que es el comando input. En realidad no. ¿Saben qué? Ya vamos más de 10 minutos. Si agrego eso van a ser 25 o 30 minutos. No, queda un video muy largo, nos aburrimos todos. Voy a hacer otro videito corto, empiezo mañana, prometo, con toda la parte del input. ¿Ok? Nos vemos entonces en unos días. Hasta luego.